Credo de los Apóstoles. Comentado por Santo Tomás de Aquino. Artículo 3. Que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. No solamente es necesario creer en el Hijo de Dios, como está demostrado, sino que es menester creer también en su encarnación. Por lo cual San Juan, después de haber dicho muchas cosas sutiles y difíciles, sobre el Verbo, enseguida nos habla de su encarnación en estos términos. Juan, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne. Y para que podamos captar algo de esto, propondré dos ejemplos. Es claro que nada es tan semejante al Hijo de Dios como el Verbo concebido en nuestra mente y no proferido. Ahora bien, nadie conoce el Verbo mientras permanece en la mente del hombre, si no es aquel que lo concibe, pero es conocido al ser proferido. Y así, el Verbo de Dios, mientras permanecía en la mente del Padre no era conocido sino por el Padre, pero ya revestido de carne, como el Verbo se reviste con la voz, entonces por primera vez se manifestó y fue conocido. Baruch, capítulo 3, versículo 38. Después apareció en la tierra, y conversó con los hombres. El segundo ejemplo es este: por el oído se conoce el Verbo proferido, y sin embargo no se le ve ni se le toca, pero si se le escribe en un papel, entonces sí se le ve y se le toca. Así, el Verbo de Dios se hizo visible y tangible cuando en nuestra carne fue como inscrito, y así como al papel en que está escrita la palabra del Rey se le llama palabra del Rey, así también el hombre al cual se unió el Verbo de Dios en una sola hipostasis, se llama Hijo de Dios. Isaías, capítulo 8, versículo 1, toma un gran libro, y escribe en él con un punzón de hombre, por lo cual los santos apóstoles dijeron, acerca de Jesús, que fue concebido del Espíritu Santo, y nació de la Virgen María. En esto erraron muchos. Por lo cual los santos padres, en otro símbolo, en el concilio de Nicea, añadieron muchas precisiones, en virtud de las cuales son destruidos ahora todos los errores. En efecto, Orígenes dijo que Cristo nació y vino al mundo para salvar también a los demonios. Por lo cual dijo que todos los demonios serían salvos al fin del mundo. Pero esto es en contra de la Sagrada Escritura. En efecto, dice San Mateo, capítulo 25, versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo cual, para rechazar esto se agrega, que por nosotros los hombres, no por los demonios, y por nuestra salvación. En lo cual aparece mejor el amor que Dios nos tiene. Fotino ciertamente consintió en que Cristo nació de la bienaventurada Virgen, pero agregó que él era un simple hombre, que viviendo bien y haciendo la voluntad de Dios mereció venir a ser hijo de Dios, como los demás santos. Pero contra esto Jesús dice en Juan, capítulo 6, versículo 38, yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es claro que del cielo no habría descendido si allí no hubiese estado, y que si fuese un simple hombre, no habría estado en el cielo. Por lo cual, para rechazar ese error se añade, descendió del cielo. Maniqueo, por su parte, dijo que ciertamente el Hijo de Dios existió siempre y que descendió del cielo, pero que no tuvo carne verdadera, sino aparente. Pero esto es falso. En efecto, no convenía que el doctor de la verdad tuviese alguna falsedad. Y por lo mismo, puesto que ostentó verdadera carne, verdaderamente la tuvo. Por lo cual dijo en San Lucas, capítulo 24, versículo 39, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Por lo cual, para rechazar dicho error, agregaron, los santos padres, y se encarnó. Por su parte, Hebión, que fue de origen judío, dijo que Cristo nació de la Santísima Virgen, pero por la unión de un varón y del semen viril. Pero esto es falso, porque el ángel dijo, Mateo, capítulo 1, versículo 20, lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Por lo cual los santos padres, para rechazar dicho error, añadieron, del Espíritu Santo. Valentino, por su parte, confesó que Cristo fue concebido del Espíritu Santo, pero pretendió que el Espíritu Santo llevó un cuerpo celeste, y que lo puso en la Santísima Virgen, y que ese fue el cuerpo de Cristo, de modo que ninguna otra cosa hizo la Santísima Virgen, sino que fue su receptáculo. Por lo cual aseguró que dicho cuerpo pasó por la bienaventurada Virgen como por un acueducto. Pero esto es falso, pues el ángel le dijo a ella, Lucas, capítulo 1, versículo 35, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y el apóstol dice, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Por lo cual añadieron, y nació de la Virgen María,
Arrio y Apolinar dijeron que ciertamente Cristo es el Verbo de Dios y que nació de la Virgen María, pero que no tuvo alma, sino que en el lugar del alma estuvo allí la divinidad. Pero esto es contra la Escritura, porque Cristo dijo, Juan, capítulo 12, versículo 27, ahora mi alma está turbada, y también en Mateo, capítulo 26, versículo 38, triste está mi alma hasta la muerte. Por lo cual, para rechazar dicho error añadieron, y se hizo hombre. Pues bien, el hombre está constituido de alma y cuerpo. Así es que muy verdaderamente Jesús tuvo todo lo que el hombre puede tener, con excepción del pecado. Al asentar que Cristo se hizo hombre, se destruyen todos los errores arriba enunciados y cuantos puedan decirse, y principalmente el error de Eutiques, que enseñaba que hecha la mezcla de la naturaleza divina con la humana, resultaba una sola naturaleza de Cristo, la cual no sería ni puramente divina ni puramente humana. Lo cual es falso, porque así Cristo no sería hombre, y también contra esto se dice que se hizo hombre. Se destruye también el error de Nestorio, el cual enseñó que el Hijo de Dios está unido a un hombre solo porque habita en él. Pero esto es falso, porque en tal caso no sería hombre, sino que estaría en un hombre. Y que Cristo es hombre lo dice claramente el apóstol, Filipenses, capítulo 2, versículo 7, y por su presencia fue reconocido como hombre. Y Juan, capítulo 8, versículo 40, dice, ¿por qué tratáis de matarme a mí, que soy hombre, que os he dicho la verdad que he oído de Dios? De todo esto podemos concluir algunas cosas para nuestra instrucción. En primer lugar, se confirma nuestra fe. En efecto, si alguien dijera algunas cosas de una tierra remota a la que no hubiese ido, no se le creería igual que si ahí hubiese estado. Ahora bien, antes de la venida de Cristo al mundo, los patriarcas y los profetas y Juan Bautista dijeron algunas cosas acerca de Dios, y sin embargo no les creyeron a ellos los hombres como a Cristo, el cual estuvo con Dios, y que además es uno con él. De aquí que nuestra fe, que nos transmitió el mismo Cristo, sea más firme. Juan, capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que está en el seno del Padre, él mismo lo ha revelado. De aquí resulta que muchos secretos de la fe se nos han manifestado después de la venida de Cristo, los cuales estaban antes ocultos. En segundo lugar, por todo ello se eleva nuestra esperanza. En efecto, es claro que el Hijo de Dios no vino, asumiendo nuestra carne, por negocio de poca monta, sino para una gran utilidad nuestra, por lo cual efectuó cierto canje, o sea, que tomó un cuerpo con una alma, y se dignó nacer de la Virgen, para hacernos el don de su divinidad, y así, él se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 2, por quien hemos obtenido, mediante la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. En tercer lugar, con todo ello se inflama la caridad. En efecto, ninguna prueba de la divina caridad es tan evidente como la de que Dios creador de todas las cosas se haya hecho criatura, que nuestro Dios se haya hecho en nuestro hermano, que el Hijo de Dios se haya hecho hijo del hombre. Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Por lo tanto, por esta consideración el amor a Dios debe reencenderse e inflamarse. En cuarto lugar, somos llevados a guardar pura el alma. En efecto, de tal manera ha sido ennoblecida y exaltada nuestra naturaleza por la unión con Dios, que ha sido elevada a la unidad con una divina persona. Por lo cual el ángel, después de la encarnación, no quiso permitir que el bienaventurado apóstol Juan lo adorase, cosa que anteriormente les había permitido a los más grandes de los patriarcas. Por lo cual, recordando su exaltación y meditando sobre ella, debe el hombre guardarse de mancharse y de manchar su naturaleza con el pecado. Por eso dice San Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, por quien nos han sido dadas las magníficas y preciosas promesas, para que por ellas nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción de la concupiscencia que hay en el mundo. En quinto lugar, con todo ello se nos inflama el deseo de alcanzar a Cristo. En efecto, si algún rey fuese hermano de alguien y estuviese lejos de él, ese cuyo hermano fuese el rey desearía llegar a él, y con él estar y permanecer. Por lo cual, como Cristo es nuestro hermano, debemos desear estar con él y unirnosle. Mateo, capítulo 24, versículo 28, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y el apóstol deseaba morir y estar con Cristo. Y este deseo crece en nosotros si meditamos sobre su encarnación,